Queridos hermanos y hermanas, en este momento de reflexión, deseo profundizar en el tema de los escritos de María Valtorta, la controversia que los ha rodeado y la importancia que han tenido para muchos fieles. Es un tema que sigue fascinando y generando interés, dado que la figura de María Valtorta, una mística de origen casertano, ha dejado una huella significativa en la espiritualidad cristiana moderna. La obra principal de María Valtorta, titulada El Evangelio tal como me fue revelado, es un extenso testimonio sobre la vida de Jesucristo, enriquecido con detalles y descripciones que a menudo difieren de las narraciones presentes en los evangelios canónicos. Las revelaciones internas que María afirma haber recibido de una voz interior han suscitado un profundo debate sobre su autenticidad y origen. Muchos se preguntan si estas revelaciones pueden considerarse como una forma de revelación divina auténtica, comparable a las Sagradas Escrituras, o si son más bien obras de devoción piadosa de origen humano. La Iglesia Católica ha tomado diversas medidas con respecto a los escritos de María Valtorta. En 1949, los 2 primeros títulos de su obra fueron incluidos en el índice de libros prohibidos, con un artículo anónimo en l'Osservatore Romano que criticaba la obra, describiéndola como novelada y conteniendo errores históricos, geográficos y similares. Sin embargo, es importante señalar que el índice de libros prohibidos fue abolido en 1966 y que otros textos de María Valtorta nunca fueron incluidos en dicho índice. A pesar de esto, la postura de la Iglesia respecto a las revelaciones de María Valtorta sigue siendo ambigua y en suspenso, sin un juicio definitivo. Esta falta de un veredicto oficial ha alimentado una amplia gama de opiniones dentro de la Iglesia y entre los fieles. Muchos lectores encuentran en los textos de María Valtorta una fuente de inspiración y meditación, un enriquecimiento de su comprensión de Jesucristo y sus enseñanzas. Creen que estas revelaciones ofrecen una perspectiva adicional sobre la figura de Cristo y su misión redentora. Otros, sin embargo, son más cautelosos y consideran que los escritos de María Valtorta deberían tomarse solo como un testimonio personal de su fe y su espiritualidad, pero no pueden ser considerados al mismo nivel que las Sagradas Escrituras o la tradición de la Iglesia. En la cuestión de los escritos de María Valtorta, es importante tener en cuenta también las críticas y objeciones planteadas por algunos estudiosos y miembros de la Iglesia con respecto a su trabajo. Han señalado diferencias significativas entre los escritos de María Valtorta y los 4 evangelios canónicos. Los evangelios nos presentan a Jesucristo como una figura humilde y reservada. Sus discursos son esenciales y contundentes, siempre destinados a transmitir un mensaje de profundo significado. En contraste, los escritos de María Valtorta, como El Evangelio tal como me fue revelado, parecen mostrar un Jesús mucho más locuaz y autocelebrativo. Él se proclama abiertamente como el Mesías y el Hijo de Dios, impartiendo lecciones de teología con términos que recuerdan a los de un maestro contemporáneo. Este punto ha sido resaltado como crítico por algunos. Además, en los escritos de María Valtorta, la figura de la Virgen María se presenta en una luz muy diferente en comparación con los evangelios. Mientras que los evangelios la muestran como una mujer de gran humildad y silencio, en los escritos de Valtorta, María parece ser más locuaz y activa al impartir enseñanzas sobre la teología mariana, incluso incorporando los últimos estudios de especialistas modernos sobre este tema. Esta representación de la Virgen ha sido objeto de discusión y crítica por parte de algunos teólogos. Estas observaciones críticas han llevado a algunos teólogos y miembros de la Iglesia a adoptar una postura cautelosa con respecto a los escritos de María Valtorta, sugiriendo que podrían considerarse como un testimonio personal y devocional, pero no equiparable a las Sagradas Escrituras o a la tradición de la Iglesia. A pesar de las diversas opiniones sobre el tema, es importante que el debate en torno a los escritos de María Valtorta se conduzca con respeto y con un espíritu de búsqueda de la verdad. Los académicos, teólogos y miembros de la Iglesia continúan examinando estos escritos cuidadosamente y discutiendo sus implicaciones teológicas y espirituales. Independientemente de la posición personal sobre este asunto, es fundamental que los fieles no se dejen dividir por controversias o discusiones de naturaleza teológica.
Nuestra fe en Cristo y nuestra comunión en la Iglesia Católica son lo que nos une como comunidad de creyentes. Nuestro enfoque principal debe estar en Cristo, su palabra y el amor al prójimo. Debemos recordar siempre que el centro de nuestra fe es Jesucristo, el Verbo encarnado, el Salvador del mundo. Las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia son los pilares sobre los que se fundamenta nuestra fe y son las fuentes de donde debemos extraer una comprensión profunda y auténtica de la palabra de Dios. Que el Señor nos conceda la gracia de ser siempre guiados por el Espíritu Santo en nuestra búsqueda de la verdad y en el crecimiento en la fe. Oremos juntos por la unidad de la Iglesia y por una mayor comprensión mutua entre todos los fieles. Que nuestra fe sea siempre sólida, arraigada en el amor de Cristo y en su palabra. Háganos saber en los comentarios qué piensan al respecto y no olviden suscribirse al canal para formar parte de la comunidad de fe y oración. Que Dios los bendiga.